La semana pasada tuvimos una excelente clase del Espíritu Santo. Aprendimos cuáles son los frutos, cuáles son los dones, quién es la persona del Espíritu Santo. Y sin embargo creo que necesitamos hablar más del Espíritu Santo, porque estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, aún en la iglesia, la mayoría de los cristianos, preguntándoles, ¿quién es Dios el Padre? Todos diríamos, bueno, Dios el Padre es el creador del universo, es el que nos comunica su amor, el que sustenta todas las cosas, es la cabeza de la Trinidad. Si les preguntaran, bueno, ¿y quién es el Hijo? Bueno, el Hijo es el Verbo hecho carne, es el que murió en la cruz por nosotros y nos perdonó de nuestros pecados y nos dio la salvación. Pero si nos preguntaran, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces muchos no sabrían cómo describirlo. Diríamos, bueno, es la fuerza de Dios, es la fuerza que Dios le dio a Sansón, es la paloma que descendió, es la capacidad de hablar en otras lenguas, es el poder para hacer milagros. Sin embargo, el Espíritu Santo es la persona más incomprendida de la Trinidad de todas ellas. Muchas veces es ignorada y en muchos casos abandonada por la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo es el Dios invisible que vive contigo todos los días. Todos los días, ese es el diseño de Dios. Así es como Dios tiene comunión con nosotros a través de su Espíritu Santo. Hay un teólogo, A.W. Tozer, y él dijo lo siguiente, presta atención: si el Espíritu Santo fuera quitado de nuestras iglesias ahora en día, muchas seguirían funcionando como si nada hubiera pasado. Esta es una tragedia espiritual, porque aún como iglesia hemos olvidado, ignorado y abandonado el Espíritu Santo. Si sabes que muchas divisiones en la iglesia, muchas se dividen en denominaciones precisamente por la diferencia de opinión que tienen respecto del Espíritu Santo. Unos dicen, eso es cosa del pasado, ya no se mueve como se movió con los apóstoles, ya no existen las lenguas, los milagros, los prodigios, ya no hay esa hablar tú con Dios. Mientras que otras iglesias le llevan un paso más allá y se alejan de lo que la palabra establece. Y tenemos esa confusión en cuanto a nuestra práctica. Podemos decir las citas bíblicas, muchas de ellas, sin embargo, no podemos decir que tenemos una experiencia todos con el Espíritu Santo. De acuerdo con Barna es una organización que se dedica a obtener estadísticas de la opinión religiosa y encontró lo siguiente: el 58%, escucha, 58% de los creyentes, de los cristianos nacidos de nuevo, no creen que el Espíritu Santo sea una persona, sino que es un símbolo del poder de Dios. Esto nos muestra qué tan desconectados estamos de nuestro entendimiento de la persona de nuestro Dios, de la Trinidad y de su relación con nosotros. Bueno, ¿y cómo puedo yo tener una relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo tener eso efectivo? No nada más en la cabeza, sino en mi vida diaria. Hoy vamos a tratar de profundizar en esto, en nuestra práctica, en tu relación. ¿Tú crees que necesitas un poquito más de entrenamiento, más de información? ¿Necesitas más del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quisieras poder tener una relación más cercana con Él? Yo también. Y como iglesia queremos caminar llenos del Espíritu Santo. Y quiero entender qué significa eso de ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un símbolo. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es un invitado ocasional o en una manifestación específica de algún don. El Espíritu Santo es Dios mismo queriendo habitar y comunicarse contigo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos le escribió a la iglesia precisamente para ayudarles a entender esto. Les estaba hablando de cómo se ve a veces un cristiano carnal y cómo se ve un cristiano verdaderamente espiritual, porque lo sabemos en todos los sabores, ¿sabes? En ese proceso de formación cristiana, y todos estamos en esa ruta, en ese caminar.
Sí, es una competencia de nuestra carne que quiere todavía hacer las cosas a su manera. Yo. My way, all the time. Y el Espíritu Santo que te susurra, te habla y te dice, este es el camino a la verdad. En la carta a los Romanos, Pablo dijo lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados. ¿Has sentido en algún momento que el Espíritu Santo te quiere guiar, que te quiere dirigir, que te habla? Bueno, esta guianza del Espíritu Santo es una confirmación de que somos hijos de Dios. La paternidad de Dios se expresa en tu vida y en mi vida a través de la guianza del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te incomoda, que te habla, que te guía. Y vamos a hablar un poquito, de hecho vamos a hablar de 3 cosas el día de hoy. Si me prestas atención, quiero platicarte un poco cómo es que el Espíritu Santo te habla. En segundo lugar, cómo es que el Espíritu Santo cambia todo en tu vida. Y por último, quiero hablarte del fuego y del poder de Dios en el Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a ver cómo puedes reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo saber que no es mis emociones, que no son mis pensamientos? Y de repente dices, no, es que Dios me habló. ¿Y cuál era? Eras tú mismo queriendo algo. No, esto no me da paz. Pues no, son aparentes buenas noticias. O no, es que no tengo paz, sí, porque incomoda tu carne. Entonces realmente a veces es nuestra carne la que nos dirige y no es la paz y la dirección de Dios. Pero el propósito del Espíritu Santo es guiarte. Y Dios actualmente habla. Juan 16:13, ahí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo guiándonos para entender al Espíritu Santo. Y nos dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él les guiará a toda verdad. Dios no está en silencio. Dios te habla, te guía, te susurra. ¿Sabes qué? Pero no compite contra el ruido. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí compite, porque está opuesto a el ruido que entendemos con todos los pensamientos, toda la información que recibimos. ¿Recuerdas lo que platicamos anteriormente? Cómo hay una saturación cognitiva, hay tanta información que nos bombardea y sin embargo el Espíritu Santo no compite en el sentido de que si tú eliges esa información, si tú eliges llenarte de tanto contenido, tantos reels, tantos memes y te saturas y siempre está tu mente ocupada, el Espíritu Santo te deja. Escucha lo que quieras escuchar y te espera pacientemente. Esta generación, más que nunca, estamos rodeados de ruido. Tu mente está ocupada todo el tiempo y cuando no está ocupada, te entra un nervio. ¿Y qué sigue? ¿Y cuál fue el cambio de estatus? ¿Y qué email me llegó? ¿Y qué me pusieron likes o qué no me pusieron likes? ¿Y les gustó mi meme o no les gustó? Tienes un estrés de más información. No tenemos la capacidad de darnos un espacio interno y guardar silencio. Como lo describe la Biblia, de acallar nuestra alma, porque siempre está ocupada, siempre está estresada y siempre está inquieta. El Espíritu Santo no compite contra eso. Te dice, tú eliges. Siempre, increíblemente, todo lo que ha hecho Dios por nosotros y nos deja otra vez en nuestro libre albedrío. Decide tú, ¿me escoges a mí? ¿Escoges mi voz? ¿O eliges otras voces? Y esta es nuestra competencia, aún del creyente. ¿A quién voy a escuchar? ¿A quién voy a oír? Entonces, a raíz de esta vida moderna que tenemos, tanta información, tanto con contenido electrónico, digital, nos saturamos. Y de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California en Irvine, encontró lo siguiente. Esto me impresionó. En el 2004 se hizo este primer estudio y se encontró que las personas podían mantener su enfoque en una sola tarea por 2.5 segundos. 2.5 segundos y se desenfocaban. Actualmente, con esta saturación de información, tardamos menos de 47 segundos de estar inquietos y brincar a la siguiente tarea, o al siguiente pensamiento, a la siguiente idea. No podemos concentrarnos. Tenemos que ser más intencionales para buscar ese espacio especial y poder atender. Nos pasa seguido en nuestro matrimonio. Hace poco mi esposa me dice, oye, ¿y los anuncios que vamos a dar? Y me dice, es que estaba yo tan ocupado viendo otra cosa
que no le podía responder y no le respondí, ¿qué es lo que seguía? Todos somos víctimas o responsables de enfocar nuestra atención, de elegir en qué vamos a mantener nuestra atención. Pero no sé, te has preguntado, y bueno, ¿y por qué yo no escucho a Dios? ¿Quién no quiere escuchar a Dios? Bueno, excepto cuando nos van a disciplinar, ¿verdad? Cuando ya sé lo que me va a decir, mejor no lo quiero escuchar. Pero todos queremos escuchar la voz de Dios, que nos dirija, es más, que nos levante, porque a veces nos sentimos tan solos, tan vulnerables, que yo necesito la fortaleza de Dios. Dios, háblame, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo me consuelas en este tiempo difícil? Pero estamos tan acostumbrados a una realidad material que pensamos que Dios nos va a hablar audiblemente. Lo puede hacer, pero el diseño de Dios es hablarnos de su espíritu a nuestro espíritu. Y para poder entender el lenguaje de Dios, el lenguaje espiritual de Dios, tienes que acallar tu alma y permitir que el espíritu se comunique con el tuyo. Y Él no habla como cualquier persona. Él siempre susurra, te habla de una manera íntima, cercana a ti. La clave de nuestra relación con Dios para poder escuchar tu voz, ¿sabes cuál es? Primero es reconocer quién nos habla. Es Dios hablándote a ti. Esa diferencia de condición, de su grandeza, de su santidad y de condición de Dios que siempre ha existido y siempre va a existir. A nosotros, sus hijos, sus criaturas, perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Y cuando entendemos esa diferencia, nuestra condición debe de ser: Señor, me postro delante de ti, postro mi corazón, me rindo a ti. Culturalmente estamos bloqueados para poder hacer eso, porque hemos sido tan empoderados, tan levantados, porque el humano es lo máximo de todo. En Él encontramos las respuestas a todo, al universo. Tenemos la capacidad de entender el universo. Y en esa arrogancia humana nos desconectamos del reverenciar a nuestro Dios Todopoderoso. Y ese es el primer paso: ponerte en el lugar correcto, en la posición correcta de humildad para escuchar su voz. Y entonces sometemos nuestra vida a Él y le decimos: Señor, no mis pensamientos, no mi voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Desplazo mi mundo, mis necesidades, las pongo a un lado, mis pensamientos, mis ideas, mi voluntad, las pongo a un lado y digo: Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres tú? Y aparto mi tiempo, mi cosa más preciosa y valiosa, y se la doy a Él. Y le digo: háblame, Señor, estoy listo, estoy dispuesto. Y entonces es cuando preparamos el terreno para escuchar su voz. Ahí, cuando lees la Biblia, puedes ver a muchos hombres que han vivido una relación con Dios. A veces esas relaciones medias tormentosas. ¿Te puedes identificar con una relación tormentosa con Dios? Como todo ser humano, este hombre también tuvo una relación tormentosa con su Dios. Y este hombre fue el profeta Elías. Y este profeta Elías vio grandes milagros, grandes cosas, y fue respaldado por Dios para hacer cosas que ningún otro hombre en la tierra lo había hecho. Y sin embargo es lleno de temor y huye. Y en este caso, ahí en Primera de Reyes 19, puedes ver como un Elías, profeta ungido y usado por Dios, huye de una mujer llamada Jezabel, que es una reina que tenía el poder para matarlo. Y él huye a una cueva allá en el monte de Horeb, después de haber corrido por 40 días y 40 noches, y va y se oculta en una cueva. Y en esta cueva, estando ahí, escucha la voz del Espíritu que le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde y le dice: es que, ¿no ves que me persiguen? Me quieren matar y soy el último de los profetas que no ha doblado su rodilla contra los dioses. Y el Señor le dice: sal fuera y ponte en medio delante de Jehová. Sal fuera y ponte en medio delante de Jehová. Esta palabra como que nos abra el corazón a cada uno de nosotros para descubrir lo que realmente hay dentro de nosotros, que está ahí escondido, oculto. Y el Señor te dice: sácalo, entrégamelo a mí, entrégaselo a mi presencia. Y esta es la manera como Dios quiere que vivamos delante de Él. La manera como Elías sigue a continuación, la manera como él responde es interesante, porque dice la Biblia aquí en el verso 11, he aquí que Jehová pasaba
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí es donde Elías sale, donde él identifica que allí estaba la presencia de Dios. No en esas manifestaciones gloriosas, tal vez, poderosas de su poder. No fue engañado por esas manifestaciones, sino pudo identificar en dónde estaba el Señor, dónde estaba la presencia de Dios que él quería encontrar. Y esa presencia íntima que él buscó cuando escuchó el silbido, la reacción, si observas en el texto, dice que primero cubrió su rostro con su manto, lo que te hablaba hace un momento, reconociendo a Dios, dándole reverencia. Yo no soy digno de ver directamente a Dios. Y se humilló e iba con un temor reverente delante de Dios. Esta fue la actitud con la que Elías se acercó a Dios. Y después salió. Entonces salió de ese aparente lugar de refugio. ¿Estás en un lugar aparente de refugio en lugar de la presencia de Dios? Te voy a decir que eso no sirve de nada. Esos refugios aparentes pueden ser escapes, pueden ser personas, pueden ser adicciones, pueden ser muchas cosas, pero no nos sirven de nada. Solamente nos impiden acercarnos a nuestro Dios, porque son un falso refugio. Elías hizo lo correcto, fue y permitió que esa presencia de Dios llenara su vida, respondiera a sus respuestas y encontró lo que él necesitaba, la verdadera presencia de Dios. De estos antiguos hombres y mujeres de Dios podemos aprender a reconocer nuestro lugar delante de Dios y a recuperar, ¿sabes?, nuestra capacidad de asombro. Porque tal vez a veces pensamos en Dios como un ser tan familiar, tan cercano. Yo le hablo cuando quiero, yo pongo mis oraciones, yo voy el domingo a la iglesia, pero es tan familiar y no es algo que yo me pueda postrar y decir, qué increíble que Dios me hable a mí, que Dios me ame, que Dios se comunique conmigo. ¿Quién soy yo? Conociéndome yo mismo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para que Dios me hable a mí? Qué grande es mi Dios. Cuán grandiosa es su misericordia para conmigo. No pierdas la capacidad de asombro. No te dejes de sorprender lo grande y lo bueno que es Dios. Las misericordias que tiene contigo y conmigo cada día. ¿A poco no son grandes la misericordia que Dios ha manifestado contigo? Las bondades que Dios te ha mostrado. Abre un espacio en tu vida de una manera intencional. Aparta el tiempo para buscar de esta presencia y decirle, Señor, gracias por hablarme a mí. Yo voy a apartar mi tiempo para buscar escucharte, porque yo sé que yo soy el que te necesito. Tú no me necesitas a mí. Tú no necesitas ni mi adoración, ni mis palabras. Yo soy el que te necesita a ti. Yo necesito de tu paz, de tu fuerza. Todo lo que necesito está en ti. Cuando empiezas a hacer esto, estoy seguro que Dios te va a hablar y te va a hablar más fuerte. Te dije que íbamos a hablar cómo es que Dios nos habla, cómo preparar el terreno para hacerlo. En segundo lugar, quiero decirte cómo Él cambia todo. Cuando Dios, la presencia del Espíritu Santo llega a tu vida, Él cambia absolutamente todo dentro de ti. En 2 Corintios 3, el apóstol Pablo sigue hablándole a la iglesia respecto de cómo es que Dios nos cambia. Cuando lo encontramos a Él, Él transforma nuestra vida. Si quieres leer conmigo en el verso 18 del capítulo 3, dice, por tanto, nosotros todos, se refiere a la iglesia, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo no quiere solamente emocionarte una tarde de domingo cuando adoras y levantas tus manos. Él quiere cambiarte. Él quiere hacer todo nuevo dentro de ti. Lo más profundo. La palabra transformación, esta palabra transformar que leemos en el texto, en el original griego, es la palabra metamorfosis.
Meta, cambio, morfos, forma. El cambio de forma, pero cambio de una forma profunda. Cambia la esencia misma de nuestras vidas. Un cambio para no regresar. La imagen que más claramente nos muestra lo que es la transformación o la metamorfosis es esa imagen de la oruga que se convierte en mariposa. ¿La has visto alguna vez? Esa oruga nace para caminar, para arrastrarse sobre la tierra, y sin embargo es transformado en una mariposa que vive en otra dimensión, en el espacio. Ahora vive volando. La oruga, una vez que se convierte en mariposa, es transformada de tal manera que nunca más regresa a su condición de oruga. Esa es la clase de transformación que Dios nos quiere dar, que transforma tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de vivir como consecuencia. Esa transformación que te pone en contacto con un amor real, con un dominio propio, con una paciencia y con una paz que tú mismo no puedes producir, que tú no puedes aparentar. ¿Cuántas veces podemos encontrar, inclusive en la iglesia, apariencias, intentos de mostrar aquello que no es producido por Dios, sino que yo estoy tratando de alcanzar algo que Dios no ha producido en mí? Y Dios quiere que tú te dejes transformar, y solamente su presencia lo hace. Transformación verdadera. Hace unos cuantos años, en el 2011, salió en un anuncio que me causó mucha gracia. En este anuncio, dos voluntarias les vendaban los ojos para entrar a una habitación, y esta habitación estaba horrible, completamente sucia, muebles viejos, calcetines usados, comida podrida. Pero el que anunciaba este aerosol presumía que una vez que entraran estas mujeres a este cuarto, como habían rociado del aromatizante esta habitación, no iban a percibir nada. Entonces las personas entraban a la habitación y decían: ay, huele limpio, huele agradable, está bien. Y se imaginaban que estaban en un lugar bonito, limpio, lugar donde quieres estar, y todo les olía bien. Y sin embargo era la pura apariencia, no era real. A veces queremos llevar un cristianismo, tal vez, de aromatizante, que queremos producir las palabras y las conductas en nuestras propias fuerzas, pero no producidas por el Espíritu Santo. Y eso no es un cambio verdadero. Dios quiere que vivamos en la profundidad y en la verdad y en la paz de que el cambio fue verdadero, producido por Él, y que yo nada más me rendí. Y ahí está la clave, nuevamente. No es difícil el evangelio, no es difícil la relación con Dios. No es difícil entenderla, pero realizarla es lo complicado, porque ahí está el paradigma. Ahí está la paradoja, que tienes que morir a ti mismo para que viva Él. Tienes que perder todo para ganar su presencia. La rendición es la entrada al Espíritu Santo y al gobierno de Dios en tu vida. Por eso se llama este mensaje: ¿quién manda en casa? Porque únicamente cuando le das el control y el gobierno de tu casa, de tu corazón, al Espíritu Santo, ahí es cuando todo inicia. Y ese gobierno es de todos los días. No es una rendición de: yo nací de nuevo el 2019, o nací de nuevo en el 1900, el año que sea. Sino que todos los días lo entregues al Señor. Que todos los días digamos: Señor, aquí estoy, soy tuyo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quieres hacer hoy, Dios, con mi vida? ¿Qué quieres hacer hoy con mis pensamientos? ¿Qué quieres hacer hoy con mi corazón? Y entonces Él cambia todo. Él transforma todo. Él hace la diferencia en tu corazón. El cristianismo no es un club de superación personal. A veces lo hacemos eso. ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser? Como si dependiera de ti. Y tal vez hay una línea muy delgada, porque lo intentamos hacer por nosotros mismos sin reconocer que es Dios el que lo produce, y no buscamos a Dios para hacerlo, sino que lo tratamos de hacer nosotros mismos. ¿Cómo puedo ser mejor papá? ¿Cómo puedo ser mejor hijo? ¿Cómo puedo ser mejor novio? ¿Cómo puedo? Sin embargo, Dios está esperando en nosotros esa rendición, esa humildad. Todos los días vas a estar luchando
tu carne y tu espíritu. El que se diga extra espiritual, que dice, no, yo floto sobre las nubes, yo no tengo luchas espirituales, no es verdad. Los pastores, los misioneros, las personas odiadas, todos tenemos una carne que nos quiere impedir. Una carne que te dice, yo quiero gobernar, yo quiero hacer las cosas de esta manera, mientras el Espíritu Santo te dice, ríndete a mí, suelta el control, confía, déjamelo a mí. Y entonces, le estás dando el lugar para que Él lo cambie, para que Él te cambie a ti. Por último, quiero hablarte de el fuego del Espíritu Santo. El fuego habla de ese anhelo ardiente, esa pasión que sientes por Dios. Y hay una pasión de Dios para contigo. Esa pasión llevó a Cristo a la cruz a entregar su vida por ti. Y esa pasión es la que describe Pablo diciéndonos, enciende el fuego del Espíritu que fue dado a ti por la imposición de manos. Dios quiere que estemos alimentando ese deseo de buscar a Él, ese anhelo de su presencia, esa necesidad de Dios constante y continua en tu vida. Que no permitas que eso se apague, porque las cosas del mundo la pueden apagar, porque yo me puedo conformar con otras cosas que me ofrece esta vida. Hay placeres, hay satisfacciones, hay logros, hay cosas buenas acá, pero ninguna debemos de permitir que sustituya la grandeza y la bendición de la presencia de Dios en nuestra vida, porque de ahí fluye todo. Una vez que entendemos esa necesidad y ese contacto con Dios, esa búsqueda de Dios, vamos a poder entender cómo viene el poder de Dios a nuestra vida, que otra vez no es algo que dependa de ti, que puedas duplicar o que puedas producir, sino es que es una evidencia de la presencia de Dios en tu vida. Hechos 1:8 describe cómo Jesucristo habló de este poder de Dios en nuestra vida, del poder del Espíritu Santo. Y dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Hay una conexión, recibirán el poder y me serán testigos como consecuencia, con el propósito de que me sean testigos. Ser testigo significa que tú tienes la evidencia en tu propia vida de la realidad de Dios. Eso es lo que somos, evidencias caminando. Cuando una persona se acerca a ti, debe de ver una evidencia de que Dios existe, de que Dios es real, que Dios es genuino y que Dios ama a ese mundo que no le conoce. Somos evidencia, damos testimonio, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino por lo que Él hizo y lo que sigue haciendo en nuestra vida. Es el anhelo de Dios, que demos testimonio, que seamos evidencia. Evidencia y poder. Poder cuando el Espíritu de Dios sana el dolor de todo el rechazo que has recibido en tu vida. Todos hemos recibido rechazo. Infancia, juventud, edad adulta. Y hemos recibido rechazo una y otra vez. Y los psicólogos dicen, es que por eso estás actuando así, por eso tienes problemas con la sociedad, por eso tienes problemas con tu matrimonio, porque de niño sufriste esto y aquello y no lo has podido resolver. Pero el Espíritu Santo es poder para poder resolver todas estas heridas de rechazo en tu vida. Si tan solo se las confías, si tan solo las sueltas, porque ¿sabes qué? Las abrazamos, las escondemos. No quiero que nadie lo sepa porque me avergüenzan, porque me duelen. No quiero que nadie las toque. Sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo, es poder que sana. Yo soy tu sanador, dice la palabra de Dios. Y cuando uno le cree a Dios y traes todo lo que tienes en tu alma, todas esas heridas, y le permites a Él tocarlas y hablarte sobre ello, el Señor te sana. Dios tiene poder para darte fuerzas en tiempos de dolor, cuando hay esa separación de tus seres queridos y ya no están aquí, y dices, ¿con qué fuerza voy a poder llevar yo este dolor? Si yo no las tengo. Sin embargo, el Espíritu Santo te da esas fuerzas que tú no sabes de dónde vienen, ese consuelo y esa paz que solo Él te da. Si tan solo le crees, si tan solo le confías. Te da el poder para perdonar cuando esa persona no se lo merece, cuando tu dolor te hace no querer ver a la persona, te hace querer vengarte de la persona, y sin embargo el Señor te da paz para ser libre de esa clase de emociones, de pensamientos y de actitudes, y que nada ni nadie tenga control sobre tu corazón. Ese es el poder de Dios.
Porque hay manifestaciones internas del poder de Dios y hay manifestaciones externas. Pero se habla menos de las manifestaciones internas. Por eso hay iglesias que viven hablando de los dones y el fruto y las lenguas y siguen amargados de corazón. ¿Sabías que 33% de los creyentes, de los cristianos, ahora en día no se congregan? No se congregan porque están aislados en su casa, no queriendo congregarse, no teniendo necesidad de la habitación del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos, ¿saben? La palabra dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. No que no esté en ti únicamente, solo hay la presencia de Dios en ti, pero Dios nos invita a congregarnos, a edificarnos unos a otros, a fortalecernos unos a otros. Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Dios inspiró la Biblia para que tú recibieras dirección del Espíritu Santo en la Biblia, pero también Dios habita a otras personas para que el Espíritu Santo te hable a través de otras personas. ¿Cuántas veces no Dios nos ha ministrado a través de una persona? Nos necesitamos congregarnos para poder recibir más del Espíritu Santo. Qué bueno que nos ves a través de las pantallas, pero te invitamos a que vengas y te congregues con nosotros y celebremos a nuestro Dios y recibamos de ese fuego. Alimentemos el fuego unos a otros y nos animemos a buscarle más. Por eso nuestra visión es hacer microiglesia, vivir el evangelio en comunidad, no aislados. Congrégate, no te aísles. Exponte al poder transformador de Dios y a su poder. Pedro, el gran apóstol Pedro, después de haber vivido 3 años con el Señor, escuchando, viendo milagros, viendo la manifestación del poder de Dios, ¿qué sucedió con él? Negó al Señor Jesucristo y cayó en tristeza profunda. No lo dice la palabra, pero yo sí creo que ha de haber deprimido. Traicioné al Maestro. Y después que el Señor Jesucristo resucitó y fue a hablar con él y lo reconcilió, y después, 40 días después, fue lleno del Espíritu Santo. Este hombre recibió un cambio tremendo, un cambio que no le permitió ser la misma persona. Y lo puedes ver predicando la palabra. 3,000 personas, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y ves cómo su vida fue una vida de entrega y de relación con el Espíritu de Dios. La tradición cristiana dice que pidió ser crucificado de cabeza porque no era digno morir como el Maestro, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cambió en Pedro? ¿Simplemente porque habló en lenguas? ¿Esa fue la diferencia? ¿O será que el Espíritu Santo trajo un poder transformador interno, que su manera de ver la vida, su vida delante de Dios fue diferente? Su manera de responder con el difícil apóstol Pablo, y ahí estaban en pugna tal vez, pero no de una manera no cristiana, sino todos podemos cometer errores, aún como creyentes, aún con el Espíritu Santo, pero tenemos la capacidad de reconocer, de arrepentirnos y de corregir. El Espíritu Santo es el que te dice, corrige el rumbo, porque todos pecamos una u otra vez, pero el Espíritu Santo te dice, esas no fueron las palabras correctas para tu esposa, eso no fue la conducta correcta para con tu esposo. Corrige el rumbo, pide perdón, arrepiéntete. El Espíritu Santo nos enseña, déjate dirigir, déjate guiar, porque una vez que lo haces, hay poder en tu vida. ¿Estás conforme con tu vida espiritual? Perdón que sea tan directo, pero necesitamos hacernos esta pregunta. ¿O creo que yo puedo crecer más en mi comunión con el Espíritu Santo? Tal vez las canciones que hemos cantado en la iglesia o la cultura que hemos tenido en la iglesia donde crecimos nos habla de que tenemos esta idea de que la presencia de Dios baja y sube, que ahora está y ahora ya no está, que la tengo que sentir para que se manifieste. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que la presencia de Dios está en ti, habita en ti todo el tiempo. Cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás espiritual y cuando no estás espiritual. Cuando le alabas y cuando pecas, el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, si has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, la presencia de Dios está en ti. ¿Cuántas personas crees
Bueno, actualmente vivimos en la Tierra alrededor de 8 billones de personas, pero a lo largo de la historia, imagínate los miles de millones de personas, billones de personas que han vivido a lo largo de todo el tiempo de la humanidad. ¿Tú crees que Dios va a ser sorprendido de alguna cosa? ¿De alguna conducta humana? A pesar de todo eso, hace 2000 años Dios decidió darnos esa salvación y depositar en nosotros al Espíritu Santo para hacer lo que toda la humanidad no ha podido hacer: tener su presencia en nosotros y cohabitar con Dios. Eso es lo increíblemente grandioso y ridículo al mismo tiempo, porque ¿quién soy yo para que Dios habite en mí? No me cabe en la cabeza entender que Dios habita en mí y no se imponga, no me force, no me destruya, no me queme en un instante, así como Elías oró y quemó a los profetas de Baal. Sin embargo, ahí me manifiesta su amor, en su paciencia, en su bondad, en su dirección sabia, pero sencilla, pero gentil, pero amorosa. En el Salmo 42 podemos ver este corazón de David, cómo entendía lo de buscar el fuego de Dios, encender el fuego de Dios en su vida. Y entendía su necesidad y decía: yo ya no quiero estar desconectado de ti, porque aunque Dios está presente, somos nosotros los que le ignoramos, los que no le damos el tiempo. Somos nosotros los que no abrimos nuestros oídos para escuchar su voz. Y en el Salmo 42, el salmista dice: como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y envisionas a un venado, a un ciervo que está en búsqueda en un desierto de un poco de agua porque tiene esta sed, que sabe que si no sacia su sed va a morir. Y es esta urgencia y esta necesidad de Dios que tiene David, que le hace imaginar esta figura. Tú y yo también debemos aprender a tener esta búsqueda de Dios, a tener un entendimiento que sin su espíritu nos secamos, sin su presencia nos endurecemos y nos morimos adentro. El fuego y el poder van de la mano. El fuego es ese anhelo constante de buscar de Dios, y la consecuencia natural va a ser el poder en tu vida, poder en tu interior y poder en tu exterior. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, para dar testimonio, para hacer la evidencia de que Dios es real y vive y mora en ti. Ahora, quiero ser bien honesto, como iglesia tenemos que reconocer, y yo lo he podido ver en mi propia experiencia de vida, ese poder de Dios, ese poder del Espíritu Santo es real. Lo he visto mover al Espíritu Santo a través de las lenguas, hablar en lenguas. He podido constatar, yo también he recibido ese don de lenguas. Yo he visto otras personas hablar en lenguas. Es un don real, existe. He visto sanidades, yo he visto milagros, yo he visto cosas, cáncer sanado. Dios se opera en milagros y el Espíritu Santo opera en ese poder ahora en día. Sí es real. Y también como iglesia tengo que reconocer que algunos han abusado y fabricado experiencias espirituales por diversos motivos. Por poner el corazón en el lugar incorrecto, o por haber recibido una enseñanza que no es verdad. Precisamente esto es en donde el enfoque de la persona tiene que estar puesta en la persona del Espíritu Santo, no en las manifestaciones de poder, porque ahí es donde nos equivocamos, donde nos desviamos la atención. Y para eso ese Espíritu no tan solo habla, fíjate, también escribe. Y nos escribió la Biblia, el Espíritu Santo. Él es el autor de la Biblia, para que tú y yo aprendamos de Él, de sus manifestaciones, de su orden y de su propósito. Y allí entonces vamos a caminar en la verdad y vamos a impedir ser engañados. Él nos habla claramente. ¿Sabes que hay muchas divisiones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Y está la iglesia católica, yo sé que ahí hay creyentes sinceros. Y está la iglesia cristiana, que también tiene multitud de denominaciones. Y todas estas divisiones no son de Dios. Esas divisiones las creó el hombre, porque la Biblia es una y la iglesia para Dios
es una también. Nuestro entendimiento del Espíritu Santo debería de ser el mismo. ¿Sabes? De todas maneras va a haber diferencias entre nosotros, como lo hay en todas las personas. Todos tenemos distintas áreas en diferentes etapas de crecimiento. La formación cristiana en nosotros está en proceso. Y tenemos que dar espacio a otros para que crean algunas cosas diferentes a nosotros. Y no alarmarnos y no ser religiosos en ese sentido. Hace algunos años, Liz y yo nos acabamos de graduar del Instituto Bíblico y visitamos una iglesia. Y en esta iglesia, después de la adoración, una persona se acercó a mí, que estaba orando al final por otras personas, se acercó a mí y me dijo, ¿me dejarías orar por ti? Y le dije, sí, claro. Y ponte de pie, me invitó a ponerme de pie y empezó a orar por mí en lenguas. Y después puso manos y empezó a levantar un poco más la voz. Y cuando él vio que el Espíritu Santo no me derribó, cosa que yo creo que esperaba porque otras personas también se habían caído, me preguntó, ¿ya has recibido el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo? Y le dije, sí la he recibido. Siguió orando y me impuso manos, y cuando vio que no me derribó el Espíritu Santo, me dejó y se fue con la siguiente persona. Al terminar el tiempo de oración, yo me sentí que no habían orado por mí. Esto es lo que yo sentí, porque no me preguntó cuál era mi necesidad, no me preguntó qué podía orar por mí. Y aparte lo que oró, lo oró en lenguas y entonces yo no entendí nada. No le dije nada al final del servicio. Yo le agradecí que había orado por mí. Pero yo pude dos cosas. Entender que muchas veces hemos sido instruidos más por la cultura de la iglesia o de una iglesia que por lo que dice la palabra de Dios. Y la iglesia a veces enseña cosas que no están en la palabra. Y nosotros somos arrastrados. Pero en segundo lugar también me vi a mí mismo, porque cuántas veces yo no seguí esa cultura de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo nos habla de vuelta a la palabra. Y claramente nos da un orden y nos instruye respecto de las lenguas, respecto de los dones, pero sobre todo de buscar al Espíritu Santo, de conocerlo a Él y de dejarnos guiar. La palabra más clara que el Espíritu Santo va a usar para hablarte es la Biblia. Ya la escribió esa palabra para que tú seas instruido e instruida. Y cuando te habla nuevamente y te dirige, no va a contradecir lo que ya ha dicho. Ese es un principio de contradicción, no tiene lógica. Vamos a seguir su instrucción. Esto no lo digo con un afán de condenar ni criticar, porque todos cometemos errores como iglesia, sino al contrario, es para animarnos a corregir el camino, a enderezar el rumbo. No podemos vivir una fe cristiana basada y una relación con Dios basada en manifestaciones o emociones, o dejar lo que ya nos reveló el Señor en su palabra. Tenemos que continuar, tenemos que avanzar, tenemos que instruir a otros. Pero pon a la persona del Espíritu Santo en el centro de tu relación. Una iglesia sin el Espíritu Santo se va a enfriar. Una iglesia sin el Espíritu Santo se va a desviar. Y no queremos ser esa iglesia. Ya muchas veces en el pasado ha sucedido. Y nosotros somos una comunidad que quiere caminar con el Señor. Es bueno buscar los dones, búscalos. Es bueno buscar y desear tener todas estas dones, frutos, manifestaciones de Dios. Son buenas. No estoy diciendo que sean malas, pero no podemos caer en el valorar más estas manifestaciones que la persona del Espíritu. No podemos caer en el error de quererlas fabricar para aparentar espiritualidad. La verdadera espiritualidad te va a dar un fruto interno, como ya nos enseñaron el domingo pasado. Nuevamente, te quiero invitar a que dejes que sea el Espíritu Santo el que gobierne tu casa, a quien le puedas entregar tus emociones, tus deseos, tus pensamientos, con quien puedes llegar a filtrar aún tus tentaciones y decirle: Espíritu Santo, estoy siendo tentado o tentada, mira lo que estoy sintiendo, mira lo que estoy pasando, ayúdame. Y ahí el Espíritu Santo va a responder, porque tú le tomaste en cuenta. Déjate asombrar por Dios, no te sueltes de su presencia.
El Espíritu Santo es la presencia, es Dios presente en tu vida para que tengas comunión con Él. ¿Por qué no lo practicamos en este momento? Y le hablamos. Y le dices en dónde no le has dejado entrar. Y le dices cuánto lo necesitas. Y le pides ayuda en estas áreas que estás luchando. Porque el Espíritu Santo es práctico. Él responde rápido, Él está aquí. Puedes cerrar tus ojos un momento. Puedes reconocer su presencia. Señor, eres el Dios invisible. Pero también es el Dios de poder y el Dios eterno. Aunque no te veo, sé que estás aquí. Y te quiero pedir que escuches esta voz, esta oración. Quiero traer todos mis pensamientos, mis emociones, todas mis necesidades y mis distracciones delante de ti. Y te quiero decir, Señor, te necesito. Te doy gracias porque me permites hablarte y porque me escuchas. Porque eres el Dios que manifiesta tu poder a favor mío, los que hemos creído en ti, como lo dice la carta a los Efesios. Y estoy admirado de cuánto me amas, de qué paciencia me tienes. Ayúdame hoy a caminar contigo. Te pido que me enseñes a apartar el espacio para escuchar tu voz. Te pido que me ayudes y me transformes y me cambies todo aquello que necesita ser cambiado en mi vida. Te pido que enciendas un fuego que nunca se apague en mí y que me ayudes a vivir en un poder transformador en mi vida, que cambie todo lo que soy, porque quiero dar testimonio al mundo de que tú eres real, que tú existes y que yo vivo contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.